Y escuchamos ahora entonces a Javier Vitale, que es investigador del INTA, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en prospectiva. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todas y todos. En especial agradecer a Héctor por la invitación y él me pidió que compartiera algunas líneas en torno a la prospectiva y su trabajo en el campo de la tecnología. Y queríamos compartirles un, una adaptación que venimos trabajando con Héctor en torno a las tecnologías convenientes, la prospectiva conveniente. Y quiero retomar algunas ideas que planteó Héctor al inicio, como sentencias, afirmaciones. En primer lugar, que la ciencia y la tecnología son asuntos políticos, son herramientas para instrumentar la política, que toda tecnología encarna una visión de futuro. Y ahí es en donde entra a jugar la prospectiva, que es una disciplina científica para pensar de manera organizada y estructurada el futuro. En este caso, la prospectiva va a estar al servicio de la detección de estas tecnologías convenientes. Estas técnicas, herramientas que nos compartieron Javier y Rodrigo pueden ser complementadas con la prospectiva a partir de incorporar la dimensión de futuro en esa ecuación que vienen trabajando ellos. Héctor definió la tecnología conveniente y que está explicitada en ese documento que nos hicieron llegar. Y esta tecnología conveniente es coherente con un proyecto nacional que siempre aborda una visión de futuro. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el mejor modelo de desarrollo para la Argentina? ¿Cuál es ese proyecto nacional que encarna el futuro deseado de nuestro país? Y ahí vuelve a aparecer la perspectiva, o la perspectiva aportando métodos y técnicas para esa reflexión, debate y construcción de los acuerdos nacionales. Y en particular la perspectiva tecnológica, que es la preocupación que tiene Héctor y cómo linkearla con las tecnologías convenientes. Prospectiva tecnológica que debería permitirnos detectar esas tecnologías convenientes al servicio de la soberanía nacional. Y que, como decía Mónica también en la apertura, tecnologías que están situadas en tiempo y espacio. Por lo tanto, es lógico que cambien a lo largo de los momentos históricos. Y aquí es en donde queremos compartir esta innovación, si se nos permite. La prospectiva per se es una tecnología conveniente. Es una tecnología social que nos permite, desde el pensamiento anticipatorio, explorar los futuros posibles de una tecnología, de un segmento tecnológico. Pero no solo sirve para anticipar lo que va a suceder, sino que la prospectiva tiene una segunda función, que es la construcción social de futuros. Generar las condiciones para eso que queremos suceda. Generar las condiciones para que el proyecto nacional que deseamos logre materializarse. No desde una mirada ingenua, sino como planteaba Javier, desde relaciones de poder, desde procesos participativos. Y ahí la prospectiva aparece como esta tecnología conveniente para estructurar ese pensamiento anticipatorio y de construcción social. ¿Y por qué es entonces una tecnología conveniente? Porque la prospectiva nos va a dar
futuros múltiples, alternativos a la tendencia. Lo que la prospectiva hace es ampliar la libertad de decisión. Le permite a los decisores o a los stakeholders, como se mencionaron, tener más cartas de navegación para que el diseño de una política pública, para que un proceso de planificación para el desarrollo de un sector productivo, de un sector económico, tenga mayor robustez, sea más coherente. Y esta tecnología conveniente, que es la prospectiva, nos permite democratizar el futuro, a partir de ampliar la base de participación, de pensar el futuro tecnológico, sectorial, organizacional. Porque un eje epistemológico que tiene la prospectiva es la construcción social de conocimiento. Este futuro se reflexiona, debate y se construye en interacción con otros actores institucionales, con otros sujetos sociales. La prospectiva no se hace de gabinete, se hace con y para la gente. Y esas son las premisas que tiene esta disciplina, aparte de otros ejes que es la complejidad de los temas que abordamos, de los fenómenos que analizamos, que por su propia naturaleza son complejos, pero mucho más complejos en un mundo interdependiente como el actual, y la convergencia entre el pensamiento y la acción, que es el tercer eje epistemológico que tiene esta disciplina. La prospectiva puede ser un interesante ejercicio intelectual de ponernos a pensar el futuro de una tecnología o de la Argentina al 2050, pero si no moviliza la acción a los tomadores de decisión, no sirve de nada. Y esa es la finalidad o la intencionalidad política, en sentido amplio, que tiene esta disciplina, que es interpelar a los tomadores de decisión para actuar. Y ya lo planteaba el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche. Catástrofe o nueva sociedad. Ese dilema sigue estando vigente en el mundo actual. La prospectiva nos permite pensar esa sociedad alternativa, esa nueva sociedad que pensaron los intelectuales de la Fundación Bariloche. Por lo tanto, la prospectiva es una disciplina que nos permite identificar y priorizar cuáles son las tecnologías convenientes para la Argentina del 2025. La Argentina del presente, pero también la Argentina del futuro. ¿Cuáles son esas tecnologías? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿A dónde deberíamos invertir los fondos públicos de estas tecnologías? En el marco de un proyecto nacional que promueve la soberanía tecnológica, claramente. Entonces, la prospectiva nos aporta una caja de herramientas para la inteligencia estratégica, para tomar mejores decisiones hoy, pero en clave de transformar o de materializar ese futuro de mediano y largo plazo. Y entonces allí esta pregunta de ¿cuáles son estos criterios de conveniencia desde el futuro? Sabemos lo que es conveniente hoy, en el aquí y ahora, pero ¿qué va a ser lo conveniente para las futuras generaciones? ¿Qué va a ser, qué tecnologías van a ser convenientes para el mediano y el largo plazo? Y ahí alguien dirá, bueno, habrá que analizar las megatendencias a escala global, las tendencias de América Latina y el Caribe, pero ¿a qué tren nos queremos subir los argentinos? ¿A dónde queremos llegar con estas tecnologías? Y acá aparece un tema central que lo hemos venido conversando con Héctor, que como la prospectiva es participativa, es multiactoral, permite tender puentes entre la ciencia, la política y la sociedad. Estos tres actores son centrales en el diálogo para la definición
de estas tecnologías convenientes. No es solo el decisor público gubernamental ni el privado empresarial definiendo cuáles son estas tecnologías convenientes. Bueno, ¿qué opina la sociedad sobre estas tecnologías? ¿Cuáles van a ser las necesidades y demandas sociales futuras para derivar de allí estas tecnologías convenientes? Y en ese marco, dentro de la caja de herramientas que nos brinda la prospectiva, ¿cuáles son estas herramientas, estas metodologías que nos permiten o que nos habilitan la acción? Bueno, por un lado, en el marco de la prospectiva tecnológica aparece la encuesta Delphi, que seguramente muchos de ustedes la conocen o han participado como expertos. Es una técnica de consulta a expertos a partir de un cuestionario estructurado en donde lo que se le consulta a este panel de expertos son hipótesis o afirmaciones de futuro, de mediano y largo plazo sobre segmentos tecnológicos concretos que nos permiten llevarnos a la frontera de conocimiento. ¿Y esto por qué es la consulta a expertos? Porque la prospectiva identifica cuatro fuentes de información. Por un lado, la evidencia, el dato cuantitativo, cualitativo, que es lo que habitualmente hacemos cuando trabajamos en ciencia. Bueno, analizamos una serie temporal, vemos la analogía con otros fenómenos similares y sacamos conclusiones de qué puede pasar con el fenómeno analizado en el mediano y en el largo plazo. En contraposición a la evidencia aparece la creatividad, la capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar situaciones futuras totalmente despegadas del pasado. Aquí el patrón histórico no debería condicionar esa creatividad. Y tenemos dos fuentes de información más. La experticia, que es en donde se soporta la encuesta Delphi, en este olfato o intuición que tienen las expertas y los expertos que vienen trabajando, vienen estudiando, vienen teniendo experiencia en torno a un tópico determinado, a una tecnología, a un sector productivo. Acá vale aclarar que el experto no es solo es el sector científico académico, sino que el experto es el sector público, gubernamental, privado, empresarial, de las organizaciones y movimientos sociales, un experto en sentido amplio, no solo restringido a la academia. Y entonces estos expertos y expertas nos pueden dar sus visiones, sus interpretaciones, sus perspectivas de qué pueda pasar a futuro con estas tecnologías. Y por otro lado aparece la interacción más social, ciudadana, más abierta, más transversal, donde ya no hace falta tener conocimiento o experiencia sobre el tema. Y de la triangulación de esas cuatro fuentes de información, la evidencia, la creatividad, la experticia y la interacción, se construye este conocimiento prospectivo y está al servicio del desarrollo soberano. Y ahí en donde la prospectiva puede aportar elementos sustantivos a la gestión de las tecnologías convenientes. Insisto, en clave multitemporal, en el presente y en el futuro. Una definición de prospectiva es que es la disciplina que comprende el futuro para incidir en él, pero esa incidencia o esa influencia en el futuro la hacemos desde el presente, mejorando la toma de decisión. Aparte de la encuesta Delphi, aparecen, ya Héctor lo mencionaba y Rodrigo lo compartió, las hojas de ruta, los mapas estratégicos, aparecen una serie de técnicas que permiten esa reflexión colectiva acerca del futuro. Y en particular,
aparte de la encuesta Delphi, que es uno de los métodos ampliamente difundidos en el mundo para hacer prospectiva tecnológica, aparece el método de construcción de escenarios. En prospectiva, los escenarios son narraciones, son descripciones compuestas por dos elementos. ¿Cómo nos imaginamos Argentina al 2050? Es esa fotografía de Argentina en el mediano y en el largo plazo. Y el segundo elemento que tiene el escenario es la trayectoria de acciones estratégicas que me permiten pasar de la situación actual, Argentina 2024, a la Argentina deseada del 2050. Esa narración que se construye participativa y colectivamente con los decisores, stakeholders, actores del sector sobre el cual se esté trabajando, tiene un poder transformador que permite direccionar estratégicamente a ese escenario deseado que queremos alcanzar. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la magia de todo esto? Y ahí la tradición francesa de la prospectiva aporta un concepto que es central, que es la apropiación. El pasaje de la prospectiva como anticipación y construcción social de futuro a la acción o gestión estratégica se pasa solo si hay apropiación por parte de quienes participan del proceso prospectivo. Y esa apropiación es intelectual y afectiva. Si no hay apropiación, la realidad no se transforma. Por eso hay muchos planes estratégicos o estudios de prospectiva que quedan como informes técnicos en biblioteca y no movilizan la acción. Y es porque no hubo apropiación. O algo falló en el proceso participativo, ya sea en la estrategia o en la metodología, que esa apropiación no fue efectiva por parte de los actores. Entonces no moviliza para transformar la realidad. Y por lo tanto, ¿qué opera ahí? El status quo. El futuro tendencial inercial es el que se va a materializar. Por eso Michel Godet, un prospectivista francés, dice que la prospectiva es una disciplina intelectual, que lo que busca es romper la tendencia a partir de reestructurar o reconfigurar las relaciones de poder para que el futuro sea distinto al pasado y al presente. Y bueno, claramente eso es lo difícil que tiene esta disciplina. En un país y en una región del mundo en donde la brecha entre ricos y pobres, la más grande a nivel global, o las desigualdades son tan profundas, llevar adelante un proceso que logre repensar de raíz nuevas estructuras de poder es complejo en sí mismo. Sin embargo, hay experiencias exitosas. Y acá hay que rescatar la labor de Manuel Marí y el MINCIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que impulsó desde los 90, 80, 90, desde la Secretaría de Ciencia, los estudios de prospectiva tecnológica que fueron de base para lo que fue el plan estratégico de ciencia y tecnología de nuestro país. Y hoy estamos atravesando el peor de los mundos para la prospectiva o para los procesos de planificación para el largo plazo. El gobierno nacional está destruyendo las capacidades nacionales en prospectiva, en ciencia, en tecnología y en innovación. Entonces acá la obligación que tenemos, porque hoy hacer prospectiva no es un lujo, es una necesidad política y estratégica que nuestros países tienen.
que es que tenemos que tender hacia la generación de un ecosistema de tecnologías convenientes. No podemos ser solo nosotros pensando en estas tecnologías. Hay que multiplicar estos esfuerzos, estas iniciativas y generar un ecosistema a nivel nacional que se ocupe de pensar estas tecnologías desde una lógica prospectiva, con visión de largo plazo, nacional, soberana, participativa. Y ahí la prospectiva puede aportar un proceso organizado y estructurado de llevar esta reflexión sobre el futuro. Tenemos que pensar las tecnologías convenientes del presente y del futuro. Las tecnologías que nos hacen falta hoy y mañana. Y ahí tenemos una caja de herramientas en donde está la encuesta Delphi y la construcción de escenarios que nos habilitan esa reflexión colectiva. Yo quería compartir estas ideas fuerza con ustedes y que dejar abierto al intercambio, al diálogo y poner a disposición la perspectiva y a nuestro equipo de trabajo para pensar entre todos y todas las mejores tecnologías convenientes para el desarrollo nacional. Muchas gracias.